todos los que tengan problemas, pero por cuestiones laborales, salvo tu caso, mándenmelo y yo ya lo voy a consultar con el profe para ver qué es lo que me contesta, ¿sí? Bien, profe, gracias. Para que quede bien en qué link entra cada uno. Bueno. A ver, a ver. Quiero venir acá. Seis y 10, 6 y 12. Bueno, repito para todos los que no habían entrado en un principio, les doy la bienvenida a este cursillo eh, introductorio, ¿sí? Nivelatorio me suena una palabra medio compleja y que no es aplicable a esta situación de la enseñanza-aprendizaje. El nivelación hace en todo caso un maestro mayor de obra o alguien dedicado a la construcción que nivela todo. En educación es imposible nivelar a la gran masa heterogénea de chicos que ingresan, ¿sí? Entonces hablamos mejor de un ciclo introductorio, unas cuestiones básicas que sí o sí se tienen que tener, digamos, conocidas y aprendidas para lograr el mejor de los resultados durante el cursado de la materia. ¿Sí? Eh, Me presento, mi nombre es Pablo, yo voy a ser su profesor, su docente, su compañero de ruta en en este curso, en este cursillo en realidad, y algunos tendrán o no la posibilidad de tenerme durante el cursado de la materia cuando arranquemos a fines de marzo. ¿Qué más? Les dejé una actividad, no sé si la han podido ver en el aula virtual, en un foro, les dejé un pequeño video, sí, un video donde aparece Pepe Mujica hablando y donde les pido que reflexionen en torno a dos preguntas. No sé si lo han visto, si se ve, si hay algún problema con eso. Sí, profe. No, no Yo lo vi vi yo. yo vi el video, pero no vi las preguntas. Las preguntas estaban arriba, o sea, es imposible que no lo hayas visto el video. Ahí nomás, donde estaba el video, ahí arribita figuraban las preguntas en las que tenían que reflexionar. Les pido por favor que vuelvan al aula virtual porque hasta que lo configuré, digamos, al tarde, mediodía tarde, tiene que aparecer ahí, ¿sí? Arriba del video y el foro que aparece ahí abajo donde deberían de dejar sus reflexiones a partir de esas dos preguntas que yo le hago. ¿Sí? ¿Me explicó? Sí, profe, sí se explica. Joya. Espero que todos participen, ¿no? Porque es una actividad abierta, no hay formas de desaprobar o aprobar, que ya deben estar todos súper neuróticos con ese tema. La Así que, pregunta es la que dice, le dejo este video para que reflexionen en torno a las preguntas. ¿Qué y la están sensación o ahí, esas que están ahí, qué esas que están ahí. sensación o sentimiento tengo que iniciar esta etapa, esta Exactamente, nueva etapa? Después tengo conocimiento sobre mis debilidades y fortalezas. Ah, bien, exactamente. En torno a esas dos preguntas, ¿sí? bien. Y ahí como para romper el hielo, yo les dejé, digamos, mis aportes a cada una de las comisiones, como para arrancar. ¿Sí? Bien. Una nueva etapa. Arrancan, ya han arrancado, ¿sí? Ya han arrancado ustedes con matemática y biología. Cuéntenme qué tal esa experiencia, ¿les ha servido, no les ha servido? Alguien que me cuente, por favor. A mí, por ejemplo, me sirvió bastante biología porque no tenía desde cuarto año, entonces como que venía medio mal con el tema, pero me sirvió bastante.
A mí me pasó lo mismo, pero yo hasta tercer año tuve. Recording in progress. Claro. ¿Les ha gustado? ¿Les ha servido en sus casos? ¿Algo que quieran criticar? Para mejorar, por supuesto, porque las críticas tendrían que ser para mejorar, no para desmejorar, ¿no? Entonces sí les ha servido. Sí, algo así. Me alegro. Me alegro. Bueno, ahora nosotros empezamos esta segunda etapa, que es el ciclo que corresponde a nivelar conceptos de física y de matemática. ¿Sí? Física y química, perdón. Cuando yo les nombro la palabra física, ¿sí? ¿Qué palabrita le asocian a ustedes inmediatamente cuando escuchan la palabra materia física, por ejemplo? Movimiento. Movimiento, Sí, dice el Valdés. movimiento del cuerpo. Medida. Medida, ajá, ¿qué más? Fuerza. Fuerza. Fuerza, movimiento, gravedad. Bien, Explicación. perfecto. Miren qué diferente, ¿no? Porque esta mañana les hice la misma pregunta a los chicos y las palabras que ellos supieron asociar a la palabra física 1, física como materia, fueron totalmente de un tinte contrario, o no contrario, sino diferente al de ustedes, porque me nombraron la palabra miedo, me nombraron la palabra dificultad, me nombraron la palabra incertidumbre, me nombraron la palabra inseguridad. Bastante compleja las respuestas, ¿sí? Bueno, me alegro justamente porque la física tiene un poco de estas dos perspectivas. Por su lado, es un poco compleja porque implica, digamos, que uno tenga una buena cantidad de conceptos bien aprendidos para poder aplicarlos en algo. Y a su vez, es difícil desde el punto de vista de que muchas veces resolver problemas de física o aprender física nos lleva nos lleva a un desgaste físico, mental, psicológico, socioafectivo, le podríamos decir, bastante marcado. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta que quieran hacer ustedes como para romper el hielo, como dicen los chicos? No. ¿No? Qué lindo. Muy bien. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Me avisan si ven. ¿Lo ven? Sí, profe, Sí, sí se profe. ve. Sí, profe, se Sí, ve. profe. Sí, profe. Bien. Entonces nosotros tenemos que arrancar viendo un poco esta cuestión de qué es la física y en particular centrarnos y delimitar todo lo que ustedes conocen a esta materia que se conoce como Física 1 de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Habrá chicos que son ingresantes, nuevitos, habrá chicos que vengan de otras facultades, habrá chicos que vengan de ciencias exactas de acá de la universidad, que ya deberían de tener ciertos conceptos bastante aprendidos. Hay chicos que quizás vienen de otra carrera y se anotaron para arrancar aquí de nuevo. La verdad que tenemos un amplio abanico de posibilidades, ¿sí? Pero la idea es la siguiente. Yo les voy a dejar en claro que esta materia Física 1 es una materia cuatrimestral, lo cual significa que hasta antes de las vacaciones de invierno nosotros ya debemos de tener finalizado todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje que incluyen trabajos prácticos, clases teóricas, incluye los exámenes, los parciales, sus recuperaciones, y todo eso hace un combo en el cual nosotros elevamos, ¿sí? Como cual Feligrés eleva sus oraciones, elevamos las notas y las regularidades a sección de alumnos,
y a partir de ahí ustedes hacen, respiran profundo y profundo y profundo y dicen ya me desocupé de física 1 porque la tengo regular. Sí, pero me imagino que esas cuestiones ya se las habrán hablado o las pueden hablar tranquilamente en el centro de estudiante, cómo es esto de la regularidad, del cursado, del cuatrimestral, de los parciales, si quedó libre, si no quedó libre, qué es ser libre, qué es ser regular. Todo eso lo vamos a ir viendo durante el cursado o cualquier cosa que me pregunten, no tengo ningún problema, pero cuando volvamos, digamos, a las clases presenciales, para eso se encargan ya, de eso se encargan porque ya es costumbre, digamos, el centro de estudiantes de la facultad. ¿Sí? Ustedes saben que tienen 3 materias en este primer cuatrimestre, que son Física 1, Química General y Matemática 1, que para poder cursar el segundo cuatrimestre necesitan sí o sí aprobar todas las materias, o al menos Química General y algunas de las otras 2. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí, profe. Sería profe. aprobar todas, sería tipo ser promediables. ¿Cómo, cómo? O sea, aprobar todas las materias es como promocionarlas. Aprobar todas las materias significa liberarte de esa materia. ¿Sí? Sí. Por A ver. ahora. O sea, Sí. profe, sería como que rendir los finales y aprobarlos. Recién en el caso de que ustedes como regulares rindan el final, ahí pueden aprobar la materia. ¿Sí? Sí. Ustedes pónganse en la cabeza aprobar todo lo que se me cruce por delante. Aprobar, no probar. ¿Sí? Aprobar todo lo que se me cruce por delante. ¿Quién está escribiendo en la pantalla? ¿Por qué me figura Nerea Vega? ¿Qué cosa del diablo es esta? Ah, no, pero es la pantalla solamente. Bien. Bueno, estamos hasta acá. Cualquier cosa, cualquier duda, me preguntan y lo vamos viendo. ¿Sí? Bien. Arrancamos esta primera etapa diciendo de que cuando hablamos de física, ¿sí? Estamos hablando de 3 cosas en particular. Una de ellas es que sabemos que la física se construye, ¿sí? O generalmente produce conceptos que son aplicables a las otras ciencias, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que dependiendo de qué información o de qué fenómeno se está estudiando, generalmente la física lo que hace es encontrarle el hueso a la cuestión y a partir de ahí aplicarlo a las otras ciencias que están necesitadas de ese concepto, ¿sí? Hablamos de conceptos aplicables, por ejemplo, como la física de la física del sistema circulatorio. Hablamos de conceptos aplicables cuando hablamos de física aplicada a la biomecánica, por ejemplo, es decir, al estudio de todos los movimientos del cuerpo humano, a la ergonometría, que es el estudio de todas esas cuestiones que tienen que ver con el movimiento, pero siempre teniendo como un punto de partida conceptos físicos sencillos en algunos casos, en otros no, y a partir de ahí hacen un desgrane de todos los demás conceptos que están. ¿Me explico hasta acá? Sí, profe. Bien. Lo segundo que tienen escrito ahí es lo siguiente. La física se construye constantemente. Si nosotros estamos viendo que cada tanto hay conceptos nuevos que van surgiendo y a su vez conceptos que se van siendo cada vez más aplicados a otros campos, entonces debemos decir de que la física es una ciencia en constante movimiento que está construyendo nuevos conceptos una y otra vez. E inclusive esos nuevos conocimientos permiten a su vez crear nuevas disciplinas, ¿sí? Pero todos basados, fíjense en cómo ese diagrama que yo les escribí ahí, todo basado en los conceptos físicos.
en simples principios de cinemática, en simples teoremas de la hidrostática, en simples teoremas de la equipartición de la energía, etc. Todo tiene su porqué a partir de los conceptos físicos que nosotros vamos a ver, ¿sí? Y tercero, que como ciencia experimental, ¿sí? La física se construye a partir de esos datos, a partir de esas investigaciones que se van haciendo y que se van recolectando y que se van tratando a su vez para generar esos conceptos que en todo caso estos conceptos volverían de nuevo a ser aplicados acá una y otra vez. ¿Sí? Vamos hasta acá. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Bueno. Acabo de nombrar ciencia experimental y cuando nosotros hablamos de una ciencia experimental, lamentablemente, y ya le explico por qué digo lamentablemente, hablamos de una ciencia que tiene sentido a partir de los experimentos o a partir de los datos que uno pueda llegar a conseguir, ¿sí? Como ciencia experimental y como datos, nosotros conocemos a todas aquellas cuestiones, a todas esas cosas, le llamemos así, que tienen como característica algo, algo que sería, algo que es en realidad medible, ¿sí? Porque todo lo que sea medible me permite a mí determinar qué concepto o qué conocimiento lo puedo englobar dentro de esta materia, de esta ciencia experimental que le llamamos física, ¿sí? Entonces, como primer concepto, yo les pongo ahí el concepto de magnitud, ¿sí? ¿Qué es una magnitud? Es todo aquello que se pueda medir, ¿sí? Si es todo aquello que se pueda medir, entonces, por ejemplo, a ver, si es todo aquello que se pueda medir y se le llama magnitud, ¿un teléfono es una magnitud, por ejemplo? ¿Qué opinan? Sí. Sí. ¿Verdad? El teléfono es una magnitud. ¿Por qué? Se puede medir Porque se puede medir centímetros. los Bien. centímetros de largo, del ancho. Perfecto. Ahora yo les voy a decir, están todos equivocados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que yo mido no es el objeto. Yo lo que miro son ciertas características del objeto. Porque, a ver, hasta el momento que yo sepa, no se ha creado ningún aparato o instrumento que se llame un celularómetro que me permita medir unos celulares. Sino que lo que yo mido, chicos, chicas, son las cualidades que tiene ese objeto. ¿Sí? Entonces, como para poder cerrar y englobar esa definición en sí, magnitud es todo aquello que se pueda medir, toda aquella cualidad del objeto de medición que yo pueda medir. Ustedes me han nombrado el largo, el ancho, el peso, pero esas son características propias del objeto. Para que les quede claro, una cosa es el objeto de estudio y otra cosa son las características del objeto. Lo que yo puedo medir son las características de ese objeto. ¿Sí? Entonces, cuando yo les hable del objeto celular, vamos a hablar de que las magnitudes probables de ser medidas son las características del objeto como ser el largo, el ancho, el peso, el volumen, etc. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. Sí, profe. Perfecto. Vamos al segundo concepto. Cuando nosotros hablamos de magnitud, generalmente siempre hablamos también de una unidad, ¿sí? Y esa unidad, por lo general, es en lo que se mide la magnitud. A ver, volvamos de nuevo al ejemplo del celular. Habíamos dicho que el objeto de estudio era el celular, pero las magnitudes que yo voy a poder determinar a partir de ese objeto son estas características que tienen que ver con el teléfono, que son el largo, el ancho. ¿Serían los números?
el largo, el ancho, el peso, perfecto, algo que yo pueda medir, ¿sí? ¿Quién levantó la mano? ¿Valentino? ¿Preguntas algo? Sí, yo. Decime. Si esas unidades son las que te permiten asignarle un valor a las magnitudes. No. Una cosa son las unidades, que es en lo que se mide, y otra cosa es el valor numérico. ¿Sí? Claro, pero por ejemplo, si yo mido distancia, la mido en la unidad metros, kilómetros, etcétera, pero tiene un valor. Bueno, ese es el valor numérico. Ah, Ahora, lo que vos te referís es que cada cualidad de tu objeto tiene una unidad determinada. Eso sí. claro, eso. ¿Sí? Cada objeto tiene una unidad determinada. Si nosotros volvemos, por ejemplo, al caso del celular, hagamos este ejercicio. El objeto de estudio es el celular. Ahora, las magnitudes que yo voy a determinar van a ser, pónganle, largo, ancho, volumen y peso. 4 cosas, ¿sí? Ahora bien, ¿en qué unidades generalmente yo puedo determinar el largo y el ancho? Centímetros. 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 Las vamos a englobar en unidades de longitud, ¿sí? Ahora, para determinar el volumen, por ejemplo, ¿en qué unidades las voy a determinar? Un De metro, capacidad. centímetro, ¿Cómo? la capacidad de... Yo dije volumen. Centímetro cúbico. Centímetros cúbicos, unidades de longitud elevadas al cubo. ¿Sí? Sí, se dice. Ojo al piojo con eso, porque las unidades de capacidad tienen que ver más con los líquidos, no con los sólidos. ¿Sí? Está bien, son equivalentes. Ustedes saben que son equivalentes, pero cuando nosotros estamos en física, vamos a hablar en un mismo idioma. Y en este mismo idioma, las unidades de volumen van a ser unidades de longitud elevada al cubo, mientras que las unidades de capacidad van a ser unidades tales como el litro, mililitro, kilolitro, etc. Litros y todos sus múltiplos y submúltiplos. ¿Y ¿Sí? podrías decir la diferencia? Las unidades de capacidad generalmente son aplicadas a gases y líquidos, mientras que las unidades de volumen son propias, digamos, de los cuerpos sólidos. ¿Sí? ¿Me explicó? Ok. O sea, sí, pero supongo que más adelante lo entenderé mejor, digamos. ¿Qué es la parte que no le estás entendiendo? Que me intento imaginármelo, pero A ver, a los líquidos y a los gases los tenés que meter en algo sólido para poder medirlos, ¿o no? Por eso como que yo entendía que capacidad y volumen era como lo mismo. para medir sí o no, depende. ¿Sí? No siempre necesitas introducir un líquido dentro de un cuerpo sólido para determinar su volumen. Pero tener por seguro que cuando vos introducís ese líquido o ese gas en un determinado cuerpo sólido, la lectura que uno hace de su volumen ya tiene corregida el volumen propio que tiene, ¿sí? El volumen propio que tiene el contenedor o el recipiente que contiene a ese líquido o a ese gas. ¿Sí? ¿A qué me refiero yo? Generalmente en los cuerpos sólidos vos vas a tener que, por ejemplo, una caja tiene un volumen de 2 metros cúbicos. ¿Sí? No vas a conseguir o no vas a leer muy seguido de que una caja tenga un volumen de 2 litros. ¿Me explicó? Porque en realidad lo que me importa a mí es el contenido que tiene, el volumen, digamos, que tenga la caja. Y el volumen tiene que estar en unidades de longitud elevada al cubo. Así lo establecen, ¿sí? Así lo establecen las normas, las reglas ¿cómo es que se llama? Del Sistema Internacional de Medidas. ¿Sí? Ok. Después charlamos, si querés, largo y tendido, porque hay algo de razón dentro de lo que planteas, hay algo de razón, sí, no lo niego, pero para nosotros, para que esto quede claro de ahora en más, cuando trabajemos con volúmenes de cuerpos sólidos, unidades de longitud elevada al cubo.
volúmenes de cuerpos gaseosos o líquidos, generalmente litros y sus múltiplos y submúltiplos. ¿Sí? Ok. Sí. Joya. Ahora bien. Si no tengo ninguna. ¿Qué me está hablando? Bien. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. No, Muy bien. profe. Profe, ¿era el volumen, era la longitud del cubo o el cuadrado? Unidades longitud al cubo. Gracias. Bien. Pero resulta que, por ejemplo, si nosotros, a ver, si nosotros tenemos en cuenta la longitud, justamente, nosotros sabemos que la longitud se mide en metros, en centímetros, en decímetros, ¿sí? Hola. Pero también la longitud se mide, por ejemplo, en millas, en las famosas yardas, en los pies, Hola. ¿sí? Fíjense en que hay diferencias. Ambas son unidades de medida, de longitud encima. Solamente que hay unas que pertenecen a un grupo y hay otras que pertenecen a otro grupo. ¿Sí? Ahora bien, generalmente lo que yo quiero que ustedes vean es que Un montón. hay una relación. Ah, bueno. Sí, sí. Hay una relación. ¡Micrófono! El micrófono. Hay una relación entre las magnitudes, ¿sí? Y las unidades, obviamente. Lógicamente, hay una relación entre las magnitudes y las unidades. Y eso es lo que nosotros podemos ver acá, de que la longitud tiene como unidades al metro, al centímetro, al decímetro, de que la masa, por ejemplo, tiene como unidades al gramo, al kilogramo, ¿sí? Al miligramo, de que, por ejemplo, el tiempo tiene como unidades, la magnitud tiempo tiene como unidades al segundo, al minuto, a la hora, ¿sí? Y de que, por ejemplo, ¿qué otra más? Bueno, lo escribamos acá, a ver, la fuerza tiene como unidades al newton, al kilogramo fuerza, al din o dina, como quieran llamarle, etcétera. Cuando uno generalmente habla sobre una magnitud, generalmente siempre le asocia una unidad. Todo va a depender de qué sistema estemos trabajando nosotros, en qué sistema estemos trabajando nosotros. Porque generalmente cuando nosotros trabajamos en el sistema, por ejemplo, en el sistema internacional, para el sistema internacional yo tengo que tener la longitud en unidades de longitud, metros, decímetros, etcétera, el tiempo en unidades de segundo, u hora en todo caso, o minuto, ¿sí? La masa en kilogramos, o en gramos. Ahora, si yo trabajo en el otro sistema, por ejemplo, en el sistema CGS, yo sé que la masa tiene que estar sí o sí en gramos, el tiempo en segundos y, por ejemplo, la longitud en centímetros. Sí, hay distintos sistemas de medidas, de unidades que me van a permitir a mí trabajar de una u otra forma. Ahora bien, ustedes saben que entre un sistema y el otro hay ciertas relaciones también. ¿A qué me refiero? Ustedes saben, por ejemplo, de que un metro son o equivalen a 100 centímetros, ¿sí? De que una hora equivale a 60 minutos, de que un minuto equivale a 60 segundos, de que un kilogramo equivale a 1000 gramos, y así uno va trabajando con las unidades de manera tal que si yo tengo
una unidad en un determinado sistema y lo quiero pasar a otro sistema, tranquilamente puedo hacerlo a partir de las equivalencias que vamos a estudiar. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Perfecto. Bueno, creo que en el aula virtual hay una pequeña actividad para que ustedes emparejen unidades y magnitudes. Los invito a que lo hagan, ¿sí? Para que le vaya quedando claro y cualquier cosa, cualquier duda, me lo van preguntando a lo largo de todas estas clases que vamos a ir teniendo. Pero lo que quiero que quede claro de que hay magnitudes y hay unidades y que hay una relación común entre ellas y que nosotros nos vamos a ir dando cuenta de esas relaciones a medida que vayamos avanzando en la materia. ¿Sí? ¿Estamos acá? Sí. ¿Alguna Sí, duda, profe. alguna pregunta? No, profe. No, profe. No. Yo sí. Pregunte. Yo me acuerdo de, creo que es una unidad que se llama vector, o un vector no es una unidad. Es una magnitud. Ah, Lo que vos estás considerando es una magnitud. ¿Sí? Dentro del grupo de las magnitudes, ¿sí? Vos tenés dos tipos. Las magnitudes que se denominan escalares y las magnitudes que se denominan vectoriales. eso. ¿Sí? ¿Y Dentro de cuál? dentro de cada grupo, vos tenés tus sistemas de unidades, ¿sí? Para las Sí. magnitudes escalares tenés tales unidades. Para las magnitudes vectoriales tenés tales unidades también, ¿sí? ¿Y cómo se diferencia una de otra? En las unidades, simplemente el nombre, pero la diferencia está no en no en el punto de las unidades, sino que la diferencia está en el punto de las magnitudes. Por eso. Las magnitudes vectoriales se trabajan de una forma y las magnitudes escalares se trabajan de otra. Que eso lo vamos a ver en la clase de mañana. ¿Sí? Ok. ¿Estamos? Bien. Quiero que me expliquen cómo hacen para escribir esos trazos rojos en mi pantalla. Porque alguien Todas acaba desde que de hemos dibujar. comenzado, igual que la profe. Pero yo no lo hice. Acaban de poner 2 puntos rojos ahí y yo no lo hice. No sé cómo hará. No sé qué cosa del diablo será esa. Hay una Algo opción ñoñada su Ay. computador. que es para... Hay una que dice anotar. No, Bueno, no importa. es un lápiz. Mientras no me escriban tonteras en la pantalla, está todo bien. Sí, no vayan a hacer como hacen los chicos que escriben cualquier cosa. Bueno, volviendo al tema, porque ya estamos, faltan 15 minutitos. Profe, no me aparecen las actividades que usted dice que están en el campus. A mí menos. ¿No les aparecen? Bueno, capaz que están ocultas. Ya me voy a fijar bien y ya me voy a fijar bien, terminemos, a ver si figuran o no. ¿Qué aparecen, profe? ¿Sí o no? A mí me aparecen. Porque yo entré y me aparece de que no se puede abrir el archivo. ¿Desde dónde lo estás entrando vos? Desde la PC. Me parece raro. No sé qué estará pasando, pero en teoría, digamos, todo lo que se sube al aula lo pueden bajar, lo pueden ver desde una PC o desde un Sí, celu. porque lo descargué, me aparece descargar carpeta, la descargo y cuando quiero entrar para entrar al PDF, qué sé yo, no se puede. Ya me voy a fijar bien, ¿sí? Pero tengo entendido de que esa actividad es para que la hagan en el aula virtual, no para que descarguen, ¿no? Ah, bien. Ojo al piojo con eso, ojo al piojo con eso. Bien. ¿Qué les decía? Hay una relación entre la magnitud y la unidad. Por ejemplo, nosotros sabemos de que existen, ¿sí? Y ustedes lo han trabajado con múltiplos
y submúltiplos. ¿Sí? Nosotros sabemos, por ejemplo, de que en un sistema de unidades, por ejemplo, ya que lo tenemos, trabajemos con la longitud, nosotros tenemos el kilómetro, el hectómetro, el decámetro, ay Dios, el metro, el decímetro, el centímetro y el milímetro, ¿sí? Por supuesto que algo similar ocurre también, por ejemplo, en la unidad en el sistema de unidades de masa, por ejemplo, donde ustedes tienen acá como unidad central al gramo. ¿Me explico, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora, nosotros vamos a trabajar y ustedes en la cartilla también tienen ahí de que a estos que están acá, quiero el color rojo, a estos que están acá, es decir, de la unidad central para adelante, si lo estoy mirando de frente para la izquierda, yo estoy frente a lo que se conocen como múltiplos. Mientras que estos que están acá, para atrás, o si lo miro de frente hacia la derecha, se conocen como submúltiplos. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, Sí, profe. profe. Profe, Sí. por ejemplo, el metro, en qué entra? ¿En múltiplos o submúltiplos? No, te dije que esta es la unidad central. Gracias. ¿Ya? Como lo es el gramo en la masa, como lo es, ¿qué otra más? Longitud, masa, son las más usadas. No se me ¿Y dio los ¿Cómo otra. se llamaba, segundos? profe? ¿Cómo? ¿Cómo serían los segundos? La hora. Ah, no, pero no tiene un estilo sino que es otra cosa. No, en el tiempo tienen hora, minuto, segundo, nada que ver. Bueno, litros, por ejemplo, en las unidades de capacidad, que acá sería litros, decilitros, centilitros, mililitros, decalitros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Bien. Tenemos también ahí en el apunte que ustedes tienen lo que son los prefijos, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de prefijos, hablamos generalmente de estos que están aquí adelante, estos tres, ¿sí? Hablamos de el kilo, del hecto y del deca, en el cual ustedes saben de que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del kilo, estamos hablando de algo que son 1000 unidades, ¿sí? Entonces ustedes saben que un kilómetro, ¿sí? Equivalen a 1000 metros, ¿sí? Ustedes saben de que cuando lean la palabra hecto, estamos hablando de que corresponde ahora a 100 veces la unidad central. En este caso, un hectómetro será entonces 100 metros. Y en el caso del prefijo deca, estamos hablando de 10 unidades centrales. Es decir, de que un decámetro son 10 metros. ¿Sí? Ahora bien, ese es por parte de los prefijos. Y por parte de los submúltiplos o de los, de los submúltiplos, tenemos, por ejemplo, acá, el deci, ¿sí? Que significa la décima parte de la unidad, ¿sí? Es decir, de que un decímetro son 0,1 metros, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Tenemos, por ejemplo, el prefijo centi, que significa que ahora es la
¿cómo se dirá? La décima, la 100ª parte de la unidad, ¿sí? Entonces yo sé que de que un centímetro son 0,01 metros, ¿sí? Y en el caso de el prefijo mili, nosotros estamos frente a la milésima parte de la unidad. Centésima parte, milésima parte. ¿Sí? Es decir, de que un milímetro son 0,001 veces la unidad central, que en este caso es el metro. ¿Sí, chicos? Sí, Sí. profe. Ahora bien, ¿por qué vemos o por qué aparece esto en la cartillita? Porque nosotros vamos a tener ejercicios, por ejemplo, en los cuales a nosotros nos dicen cómo pasar de una unidad a otra. Y para eso nosotros podemos hacer distintas técnicas. Podremos aplicar regla de tres simple, podremos aplicar factor de conversión. Al fin y al cabo, de una u otra forma, se llega siempre al mismo resultado. ¿Sí? Qué sé yo, por ejemplo, para que vayamos cerrando un poco la idea, nosotros tenemos, ¿verdad?, la velocidad. Bueno, la velocidad tiene unidades de longitud con respecto al tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que entre las unidades de la velocidad nosotros tenemos, por ejemplo, metros sobre segundo, podemos tener kilómetros por hora y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces muchas veces los problemas a ustedes o cualquier problema del libro de física suelen aparecer las unidades mezcladas y para resolverlo nosotros necesitamos que todas esas unidades estén en las mismas unidades, ¿sí? Entonces, para eso nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos las equivalencias, aplicamos esto de pasar de una unidad a la otra, ¿sí? En este caso, fíjense en cómo la velocidad, las unidades estas de metros por segundo y kilómetros por hora, vendrían a ser lo que nosotros llamamos una unidad compuesta. ¿Por qué compuesta? Y bueno, mira, porque está conformada tanto por unidades de longitud como por unidades de tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros queremos, a ver, supongamos que queremos pasar los 72 kilómetros por hora y lo quiero expresar en metros por segundo. ¿Sí? Entonces yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Lo que nosotros podemos hacer es usar el método del factor de conversión. ¿Sí? Este método de factor de conversión que ahí en la cartilla se les explica, no es nada más y nada menos que hacer lo siguiente. ¿Sí? Coloco yo mi número, coloco mis unidades, ¿sí? Y ahora voy a trabajar con rojo. Voy a poner un por aquí, voy a hacer mi línea fraccionaria y voy a escribir las equivalencias entre la unidad de partida que yo quiero y la unidad de llegada. Yo estoy partiendo del kilómetro por hora y quiero llegar al metros por segundo. Entonces tengo que buscar las equivalencias entre una con su respectiva. Yo sé que acabamos de ver, nosotros habíamos escrito y habíamos dicho, en realidad no habíamos escrito nada, de que 1000 metros equivalían a 1 kilómetro, ¿se acuerdan? La otra equivalencia que nosotros vamos a usar es de que 1 hora equivale a 60 minutos y a su vez esos minutos equivalen, esos 60 minutos equivalen a 3600 segundos. ¿Cierto o me equivoco? ¿O es algo que no sabían? Sí, profe. Profe, ¿puedes repetir ¿Qué parte, hija? eso de lo que escribo con rojo? Esas son las equivalencias. Nosotros sabemos de que 1000 metros equivalen a 1 kilómetro y de que 1 hora son 60 minutos y a su vez cada minuto equivale a 60 segundos, la hora equivale en total a 3600 segundos. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Gracias. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo?
yo voy a escribir acá la equivalencia entre el kilómetro y el metro, ¿sí? De manera tal que, fíjense, como acá aparentemente lo tengo escrito como en una forma de fracción, ¿lo ven que está kilómetro arriba como numerador y hora abajo como denominador? Y yo acá tengo un por, entonces voy a tener que escribir mi factor de conversión entre kilómetro y metro de manera tal de simplificar los kilómetros. ¿Se acuerdan de que cuando nosotros teníamos, a ver, lo escribo acá, teníamos una fracción, decíamos, bueno, A sobre B multiplicada por C sobre D, yo decía, se multiplica lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Pero si simplificaba al revés, ¿qué significaba eso? Que yo iba a simplificar A con D y B con C. ¿Se acuerdan de esa reglita que la veían en la secundaria? Sí. Entonces fíjense Sí. que Sí, profe. yo voy a tener que escribir el kilómetro abajo, ¿sí? Porque es acá donde se va a simplificar con ese kilómetro, y arriba escribo la equivalencia, 1000 metros. ¿Sí? ¿Todo el mundo me siguió hasta ahí? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero lograr es esto, que esto y esto, pum, se vayan. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con la unidad de tiempo. Es decir, que voy a volver a poner un por, voy a volver a escribir mi línea fraccionaria, mi línea de fracción, y aquí ahora voy a escribir una hora, ¿para qué? Para que este con este se vayan, y aquí abajo voy a escribir la equivalencia. Una hora, 3600 segundos. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. Ahora, ¿qué es lo que queda por hacer? Simple pasos matemáticos. Tengo que multiplicar 72 por 1000 y dividir todo en 3600. Pero ¿qué logro? Que ahora mi unidad nueva quede en metros sobre segundos. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Sí, profe. Y Sí, así sí, profe. podemos hacer con todas las unidades que se nos ocurran. Por ejemplo, y con esto ya termino, supongamos que nosotros tenemos un valor numérico y una unidad que es, no sé, a ver, hectogramos por minutos, ¿sí? Y yo lo quiero pasar a gramos por segundo. Bueno, entonces hago lo mismo, hago el factor de conversión. Escribo 20, la unidad, hectogramos por minuto, y ahora me vengo acá y digo, bueno, a ver, yo quiero que acá no quede hectogramos, sino que quede gramos, pero para eso voy a tener que ir a ver la equivalencia, ¿sí? Y habíamos dicho de que todo lo que tenga el prefijo hecto significa que son 100 unidades. Entonces, un hectogramo son 100 gramos, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces yo voy a escribir acá la línea y voy a decir de que un hectogramo son 100 gramos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ahora yo simplifique este hectogramo con este hectogramo y me quede la unidad en gramos. ¿Me siguen hasta acá o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y ahora, como yo quiero que quede segundos abajo y no minutos, voy a decir de que un minuto equivalen a 60 segundos para que el minuto con el minuto se vaya. ¿Y qué es lo que me queda hacer por hacer matemáticamente? Multiplicar 20 por 100 y dividirlo en 60, ¿sí? Que eso va a ser 2000 sobre 60 y va a quedar gramos sobre segundo. Tacho el 0, 200 dividido en 6 serán 100 sobre 3 gramos sobre segundo, que es aproximadamente, si yo no me equivoco, si alguien tiene calculadora, haga el 33 cálculo. con 33. 33,33 gramos sobre segundo. ¿Sí? Estamos Profe. hasta... Sí, pregunta.
Y no se puede, por ejemplo, kilómetros sobre segundos, ¿o sí? Generalmente, no. Generalmente, ¿te acuerdas que yo te dije que había una lógica entre las unidades? Bueno, cuando uno habla de unidades compuestas, el kilómetro siempre va con la hora, por lo general, lo cual no quita que pueda ser posible esa unidad, ¿sí? Ah, Y el metro va con el segundo. Kilómetros con hora, metros con segundo. No queda mal y no está errado decir kilómetros por segundo. Está bien, pero no es lo más usado en estos sistemas de unidades que yo te dije en un principio. bien. ¿Sí? Bien, ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. bien. Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, profe. Es lo Sí. que me importa. O sea, Sí, Sí, profe. o sea que usted, cada vez que nos ponga 72 kilómetros, es un ejemplo, ¿no? Em, y yo la quiera pasar a, ¿cómo se llama esto? A miligramos, yo tengo que ir y buscar en los prefijos para ver cuál sería su unidad Por central. supuesto, por Ah, bien. supuesto. Pero Ajá. ustedes, hay algo que no están teniendo en cuenta, que ustedes ya por lo general han tenido un contacto con esas unidades. Ustedes ya saben, por ejemplo, como te vuelvo a repetir, de que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. A miligramos, sí. Quizás no sabías, por ejemplo, de que 1 gramo son 1000 miligramos. ¿Me entendés? Pero ustedes Sí. ya han tenido contacto con varias interacciones, con varios tipos de unidades, que es lo común, digamos, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo te digo, ¿a qué equivale una onza? ¿Me entendés? Una onza, que es una unidad de masa, ustedes no me lo van a saber decir, ¿pero por qué? Porque ustedes generalmente han estado dominados por un sistema de unidades que es muy distinto al sistema de unidades que tiene Europa, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Ustedes Sí. cuando van a la cervecería dicen, véndame media pinta de cerveza o una pinta de cerveza. Te aviso, ¿cuántos litros trae una pinta? Te pregunto, en realidad. ¿Saben? 0,75. Creo que menos. Bueno, por ahí. Creo que menos. Pero ahora, si ustedes van y piden, por ejemplo, un galón de cerveza, bueno, ahí es un poquito más. En cuanto a litros estoy hablando, ¿no? Pero ustedes tienen idea más o menos de cómo es esa variación entre un sistema de unidades y otro. Porque para eso existen las equivalencias, que son como esos nexos. Si este es un sistema y este es otro sistema, hay equivalencias que permiten que esos dos sistemas coexistan y permitan existir a través de ellas. ¿Sí? Sí, Salud. profe. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna Sí. duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. No. Listo, entonces. No les quito más el tiempo. Hemos visto todo lo que necesitaba que aprendan ahora, y cualquier cosa ya les voy a arreglar esto, lo del aula virtual. Creo que tienen ahí al final de la cartillita ejercicios para hacer. Sí, los invito a que lean la cartilla y hagan los ejercicios que necesiten o que crean necesarios para poder aprender todavía más este pequeño tema. ¿Sí? Pero, a ver, si yo logro de que ustedes comprendan de que hay una relación entre una unidad, entre una magnitud y una unidad, yo creo que listo, ahí logré lo que necesitamos que ustedes aprendan. De que cuando yo hablo de masa, estoy hablando de unidades como kilogramo, gramo, y no unidades como segundo y minuto. ¿Sí? Eso es lo que Sí, quiero. profe. Sí, Bien. claro. Sí, profe. Bueno, listo. Bueno, Nos profe. veremos mañana, si Dios quiere, Oye, profe. para seguir. Chao, profe. Nos Chao, vemos, profe. Bueno, Por favor, hagan las Chao. actividades que les van a aparecer ahí en el aula virtual, ¿sí? No se dejen Bueno. estar con eso porque necesito que lo vean. Bueno, Listo, profe, chicos. muchas gracias. Nos Chao. vemos. Chao. Hasta luego. Mañana. Gracias, profe. Hasta No. mañana. Hasta mañana.